Bienvenidos a Drupalia.cat, yo soy Raúl y hoy os traigo en zona de pruebas el videotutorial del módulo Surely. Este módulo nos permite crear un sistema de recortado de URLs. Para los que no sepan qué es las URLs recortadas, os voy a poner un pequeño ejemplo. Con este caso voy a usar Twitter. Y en Twitter, como podéis ver, la mayoría de tuiteros, en este caso yo estoy en mi Twitter, yo uso, por ejemplo, Google, y veréis aquí la URL como está recortada. Es una URL que no tiene sentido, que tiene letras y demás. Pero si yo clico a esta URL, me redireccionará a mi artículo, que yo en mi artículo sí que tengo una URL bastante larga y bastante difícil de entender, de recordar más que de entender. Entonces, ¿qué hace la gente? ¿Qué hacen los tuiteros normales? Los tuiteros, si tú te vas, por ejemplo, a Twitter y sigues viendo los demás tuiteros, verás como que los demás tuiteros sí que usan ese sistema y usan diferentes servidores. Bien, ¿qué servidores dan estos servicios? Yo, por ejemplo, uso Google, que es el que más me gusta. Si ponemos en Google URL shortener, lo que nos va a mandar es esta página. Y aquí nos permite poner una URL, la URL que queramos acortar, le daríamos a recortar y nos daría Google ya la URL ya recortada. Entonces lo que vamos a crear con este módulo es precisamente eso, crear un servicio que nos permita crear URLs recortadas. Bien, antes de empezar, os recuerdo mi blog, drupalia.cat. Ya nos puedes seguir en Twitter, @drupaliacat, en Facebook también, facebook.com/drupaliacat, en LinkedIn también estamos, y en YouTube tenemos un canal llamado Drupalia, así que también nos puedes seguir desde YouTube. Bien, vamos a ver el módulo. Lo que haremos será descargarnos Surely, y dentro de Surely viene otro módulo que se llama Surely Service. Bien, este módulo ahora os explicaré qué hace porque es bastante interesante. Lo que vamos a hacer es activar los dos, los vamos a instalar, y una vez activados e instalados iremos a la página de inicio. En la página de inicio veréis que en navegación nos sale tres enlaces nuevos, que son crear una URL, mis URL y las URL cortas, ¿de acuerdo? ¿Qué hace cada función? Bien, si nos vamos a crear URL, nos saldrá un pequeño formulario como este, en el cual yo ya he puesto una URL de uno de mis artículos que tengo en internet, uno cualquiera que he cogido, y lo he puesto aquí para hacer la prueba del videotutorial. Nos da dos opciones. Nos da la opción de crear directamente. Si yo le diese a crear, me crearía la URL corta en función de un algoritmo que hace él, que hace el propio módulo, o si no, yo le podría asignar un tipo de URL corta. Le podría decir cómo quiero que sea concretamente esta URL. En este caso, yo por ejemplo lo voy a dejar tal cual, pero si quisiera, no sé, si vosotros tenéis un blog de artículos, por ejemplo, y tenéis el artículo número 50, por ejemplo, podéis poner A50, perdón, y así sucesivamente. Y lo tendríais de forma sencilla, tendríais la URL recortada. Yo en este caso no voy a poner nada, os lo dejo a vosotros, y voy a crear una pequeña prueba. Bien, como podéis ver, me ha creado este artículo que pone ZKZ. Si yo copiase esto en mi URL, aquí arriba, veréis cómo me redirecciona directamente al artículo que yo he creado. ¿Veis? Me ha redireccionado a esta URL, que esta es mi URL verdadera. Usando la otra me lo ha redireccionado. Bien, es bastante sencillo, ¿no? También podéis dar los permisos en usuarios, en personas. Podéis asignar permisos para que ciertos usuarios puedan crear, que no puedan crear, puedan tener. Si hacéis eso, lo bueno que tiene es que este módulo, si dais a MyURLs, veréis un listado de todas las URLs que tenéis, que habéis creado vosotros mismos, ¿de acuerdo? Aquí os saldrán cada clic, que cada vez que una persona clique aquí, una persona diferente os hará un contador cero. Yo, porque he estado haciendo pruebas y concretamente con esta URL no me la ha contado. Es decir, que no te cuenta por cada clic real, sino es por cada persona diferente que hace clic en ese link. ¿De acuerdo? Aquí tenéis la lista y podéis eliminarlo. También os sale la última vez que fue usado, la última vez que fue clicado, que un usuario hizo clic ahí, os saldrá la fecha. Para eliminarlo,
veréis que a la hora de eliminarlo no os permitirá eliminarlo del todo, sino lo que hará es, si le dais a eliminar y le damos a confirmar, lo único que hará será deshabilitarlo. Ah, no, perdón. Mira, aquí lo pone, ¿ve? Deshabilitarlo. El usuario no lo podrá ver, pero el administrador sí que lo tiene en la base de datos. En la base de datos sí que queda almacenada, ¿de acuerdo? Pero pone como desactivada, ¿de acuerdo? Bien, eso es el siguiente paso que os quería enseñar ahora, que es Short URL. Short URL es la parte, digamos, administradora. Aquí es donde el administrador o los usuarios que tengan los permisos para ver esta zona, esta parte, podrán ver el listado de todas las URLs que tengáis en vuestro sitio, ¿de acuerdo? Las podéis buscar, ya veis que podéis por usuario, la podéis acotar como os dé la gana. De hecho, creo que no lo he mirado, pero supongo que esto será una vista y la podéis modificar. Bien, esto es la parte sencilla del módulo. Vosotros podéis jugar, por ejemplo, vamos a crear, voy a crear por ejemplo. Voy a crear otra. Ahora sí que le voy a poner, por ejemplo, un buscador. Voy a poner tut de Google. Google y no sé, no, por ejemplo, Store Locator. Store Locator, ¿de acuerdo? Si yo diera a recortar, como podéis ver, me ha quedado la URL que yo quería. Le doy a copiar para que veáis el ejemplo. Yo le vengo aquí y me direcciona al Google Store Location, el artículo que he hecho y que está en internet, ¿de acuerdo? Bien, esto es un poco... la idea es que lo hagáis en vuestro servidor. Yo ahora lo hago en localhost y me funciona, pero evidentemente si me conectase de otro ordenador no funcionaría porque no tienen acceso a este ordenador. Es decir, que si queréis que este módulo tenga algún sentido, lo tenéis que hacer en un servidor que realmente esté corriendo por internet, ¿de acuerdo? Otra funcionalidad que tiene, que es muy bonita, es directamente nos deja crear en Twitter con esta URL. Es decir, si yo lo doy a crear en Twitter, me saldría un enlace donde, bueno, me saldría directamente el formulario para tuitear. Podría poner yo mi Twitter cualquiera, me saldría la URL que acabo de crear y tuitear, ¿de acuerdo? Y me la asignaría directamente en mi Twitter si estuviese registrado, ¿de acuerdo? Es algo que es bastante interesante. Bien, esto es la parte del módulo que hemos visto, del módulo Surly. Ahora os voy a enseñar, como os enseñé antes, os expliqué un poquito antes, el módulo Surly Service, que es lo que nos proporciona, ¿de acuerdo? Bien, si abrimos el módulo, nos vamos a la carpeta de módulo Surly y abrimos la carpeta Surly Service, veremos un README. Si abrimos esa README, podréis ver que tiene una serie de instrucciones para, digamos, ampliar la funcionalidad de este módulo. ¿Qué significa? Que aparte de crearnos y recortarnos y administrarnos las URLs, nos permite, además, sincronizarlo con otras aplicaciones. Es decir, nos permite mostrar esa información mediante JSON o un texto normal, XML, PHP, en función de lo que nosotros queramos. Para que veáis un poco el ejemplo, yo voy a copiar esta URL, la voy a poner aquí en mi página de Google y vamos a cambiar esto. Esto es importante que lo cambiéis. Hemos de poner nuestra URL real, la que estamos usando en este momento. Bien, borramos esto aquí, Surly, y ahora le voy a poner, por ejemplo, la URL que acabamos de crear, que es esta de aquí. Le voy a poner la URL y veréis cómo, creo que está bien, veréis cómo nos crea, ¿veis? La salida en JSON. Lo que nos enseña es que se ha producido correctamente, no ha creado ningún error, nos devuelve la URL larga y nos devuelve la URL corta. Como podéis ver, nos sale aquí la URL corta ya con ZK4. ¿De acuerdo? Si quisiéramos, por ejemplo, como nos da más opciones, simplemente en formato TXT, pues cogeríamos esta parte, copiaríamos al final de la línea formato TXT y nos devolvería en formato TXT, bastante sencillo. Si lo ponemos XML,
¿Veis? Nos lo muestra en formato XML. También tiene varias opciones, como usar un API Key. Si tuvieseis, por ejemplo, en vuestra aplicación tuvieseis un API Key, pues podríais usarla y la asignaría directamente a la base de datos relacionándolo. ¿De acuerdo? Bien, otra opción que tiene, esta es una opción que es bastante interesante porque la podéis sincronizar con aplicaciones, y otra opción es que tiene la parte totalmente contraria. Esto es, digamos, mostrarnos la URL corta, pero además nos puede mostrar la función inversa, sino enseñarnos la URL larga. ¿Cómo haríamos? Exactamente lo mismo, pero copiando esta URL. En este caso vamos a copiar la misma URL, dejarme que copie esto. Bien, le vamos a poner igual, le vamos a decir que mi URL corta es esta de aquí. Si yo, por ejemplo, pongo esta, que es mi URL corta, si yo le doy aquí, nos saldrá lo mismo, el mismo formato JSON, y me mostrará que la URL corta es la ZK4 que le hemos pasado y la URL larga es la que nosotros le hemos pasado. Exactamente lo mismo funciona con los formatos. Si le pasamos formato en TXT, por ejemplo, nos demostrará en formato TXT la URL larga, como podéis ver. Bien, esto es bastante sencillo, es un módulo bastante sencillo pero muy potente. De forma rápida y sencilla nos permite crear, ya habéis visto, un servicio de recortado de URLs que funciona muy bien por si quisierais vosotros en un futuro postear postear en Twitter o postear en YouTube o en cualquier lado, y os interesa tener URLs cortas, pues en vuestro servidor mismo, con vuestro dominio, podíais hacer este sistema. También os recomiendo que esto es efectivo siempre que el dominio sea lo más corto posible, es decir, como hace Google, que Google no pone toda la URL larga, sino que pone GOO, o como hacen otras páginas que se dedican a hacer este servicio, que si veis solo usan 3 letras y .com o lo que tengan. Yo en este caso, por ejemplo, si quisiera hacerlo de Drupalia, tendría que contratar otro dominio llamado, por ejemplo, drup.cat, con 3 y .cat, y a partir de ahí crear yo mis URL base cortas para poder postear por todos los lados. Pero bueno, ya os digo, eso ya es el extremo del extremo si os queréis dedicar exclusivamente a esto. Si simplemente lo queréis para postear, pues evidentemente os sale mucho mejor crear con vuestro dominio 3-4 letras y ya os redirecciona a cualquier lado. La verdad que está muy bien este módulo. En fin, os dejo, este es todo por ahí. Os dejo un par de vídeos abajo si queréis ver los vídeos. Aquí tenéis más videotutoriales que he hecho. Si los queréis ir viendo, pues ahí lo tenéis. Y si no, pues nos vemos en el siguiente videotutorial. Así que hasta luego.